Su figura es la de un fantasma que todavía camina por la memoria del cine mexicano. Tintán, el Pachuco de Oro. El comediante que convirtió la risa en un espejo de identidad sigue siendo un misterio tan brillante como doloroso. No fue solamente un actor, ni solamente un cantante. Fue un fenómeno cultural que rompió fronteras y desató amores y rechazos en la misma intensidad. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera. Un recorrido que no oculta las heridas, los secretos ni las contradicciones que lo hicieron eterno. Desde sus primeros pasos en Ciudad Juárez hasta los reflectores de la época de oro, Tintán fue un hombre que vivió en el filo de la gloria y la tragedia. Detrás de las carcajadas había un destino marcado por la duda, la incomprensión y la soledad. Su vida parece escrita como un guión de cine. La infancia humilde, el salto inesperado al estrellato, los excesos, las pasiones clandestinas y un final que todavía se recuerda con un dejo de amargura. Este viaje no será solo un homenaje, sino también una investigación sobre lo que se esconde detrás de la leyenda. Porque cada escena de Tintán está marcada por una pregunta: ¿quién era realmente el hombre detrás del personaje del Pachuco? En sus canciones hay ternura, en sus películas hay humor, pero en sus silencios hay sombras. Y esas sombras son las que hoy vamos a recorrer, con la mirada fija en la frontera entre mito y verdad. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. El origen de Tintán está envuelto en la frontera, en esa mezcla de lenguas, culturas y sonidos que lo marcarían para siempre. Nació como Germán Valdés en la Ciudad de México, pero su infancia pronto lo llevó a Ciudad Juárez, el lugar donde los acentos se mezclaban y la música cruzaba el río Bravo como un contrabando invisible. Allí, entre calles polvorientas, aprendió a mirar el mundo con ojos de cómico y a escuchar la vida con oído de músico. Su familia era modesta, con raíces trabajadoras que le enseñaron la importancia de sobrevivir con ingenio. La figura del padre, rígida y silenciosa, se enfrentaba con la ternura de la madre, que sostenía el hogar en medio de las carencias. Germán fue un niño inquieto, siempre dispuesto a imitar voces, a inventar escenas, a hacer reír a los demás, aunque él mismo no siempre se sintiera feliz. En aquellos días, el humor se convirtió en un escudo contra la pobreza, en un refugio que lo protegía del dolor. El primer gran recuerdo de su infancia es la radio. Pasaba horas escuchando emisoras de ambos lados de la frontera, impregnándose de ritmos, de acentos, de canciones que luego moldearían su estilo único, desde boleros hasta jazz, desde rancheras hasta swing. Todo entraba en su memoria y se mezclaba en un caldo cultural que más tarde explotaría en la pantalla grande. Pero lo que lo diferenciaba no era solo lo que escuchaba, sino la forma en que lo absorbía, con humor, con ironía, con una mirada siempre alerta. Fue en Juárez donde nació el germen del personaje del Pachuco. Los veía caminar con trajes exagerados, cadenas brillantes y sombreros de ala ancha. Eran figuras que encarnaban tanto el orgullo como el estigma de ser mexicano en los Estados Unidos. Tintán, todavía adolescente, se fascinaba con ellos, los imitaba, los ridiculizaba y al mismo tiempo los admiraba. Sin saberlo, estaba construyendo un espejo cultural que lo acompañaría toda su vida. En medio de esa mezcla, el joven Germán Valdés encontró en el humor un destino. Sus primeras imitaciones de maestros y vecinos en la escuela ya provocaban carcajadas, pero también miradas de reproche. No todos comprendían que detrás de esa risa había una necesidad profunda de ser escuchado. La frontera le dio identidad, pero también le sembró la duda. ¿Era mexicano? ¿Era americano? ¿O era un ser suspendido en medio de dos mundos? Esa pregunta lo seguiría hasta el final. El niño inquieto se fue transformando en un joven con carisma natural. Ya no solo imitaba, también cantaba,
Bailaba y actuaba en fiestas locales, en pequeñas reuniones familiares, donde todos quedaban atrapados por su energía. El destino, sin embargo, aún le reservaba la gran oportunidad de ser descubierto. Pero esas primeras escenas, la radio, la frontera, las carcajadas improvisadas, fueron la semilla de la leyenda. El tránsito de Germán Valdés hacia el escenario no fue inmediato, sino una suma de casualidades, audacias y riesgos. Su juventud estuvo marcada por pequeños trabajos que nada tenían que ver con el cine. Fue botones, ayudante, empleado de radio, cualquier oficio que le permitiera sobrevivir. Pero en cada rincón donde trabajaba, encontraba un modo de hacer reír, de improvisar, de transformar la rutina en espectáculo. La frontera lo había dotado de un idioma propio, mitad español, mitad inglés, lleno de giros, juegos de palabras y malicia que lo hacían distinto a cualquiera. La primera gran oportunidad llegó a través de la radio. En Ciudad Juárez, donde las estaciones competían por llamar la atención, Germán comenzó a hacer imitaciones y sketches que rápidamente lo volvieron popular entre los oyentes. Su voz versátil, capaz de pasar del bolero romántico a la parodia más absurda, capturó a un público que lo seguía con devoción. No era todavía Tintán, pero ya estaba naciendo el personaje que pronto arrasaría en la pantalla. El apodo llegó casi por accidente. Un locutor lo presentó como Tintán, y aquel nombre pegadizo se quedó para siempre. El joven comediante entendió que detrás de esa identidad había un poder. Podía reinventarse. Podía transformarse en un símbolo que escapara de Germán Valdés para convertirse en mito. Y lo aceptó sin dudar. El paso al cine fue otro salto inesperado. Gracias a su fama en la radio, productores de la capital lo invitaron a probar suerte frente a las cámaras. No era un camino fácil. La época de oro estaba dominada por figuras ya consagradas, y nadie parecía dispuesto a abrir espacio para un joven pachuco fronterizo. Pero Tintán tenía algo que los demás no: autenticidad. Su estilo irreverente, su manera de mezclar la música con el humor, de reírse de todos y también de sí mismo, sedujo a quienes lo vieron actuar. Sus primeras películas no fueron las más recordadas, pero sí decisivas. Allí probó que podía sostener la pantalla, que su humor tenía ritmo cinematográfico y que su imagen de pachuco podía generar tanto fascinación como rechazo. No todos entendían aquella estética. Para algunos era un atentado contra la seriedad del cine mexicano, para otros una bocanada de aire fresco que rompía con lo establecido. Entre esos polos, Tintán fue construyendo su identidad artística. El esfuerzo era enorme. No bastaba con tener gracia. Había que resistir las críticas, los prejuicios, las dudas de quienes lo veían como un payaso sin profundidad. Germán lo sabía, y por eso trabajó con disciplina, explorando la música, el baile y el guión con la misma intensidad. La frontera lo había hecho híbrido, y esa hibridez se convirtió en su arma más poderosa. Con cada paso, estaba demostrando que el pachuco no era solo una caricatura, sino un espejo social. Así, entre la radio y el cine, entre el aplauso y la desconfianza, nació Tintán como figura pública. Y con él, un nuevo capítulo en la historia del espectáculo mexicano, marcado por la audacia y la incomodidad de un hombre que no aceptaba fronteras. La consagración de Tintán llegó como un huracán que nadie pudo detener. En la década de los 40 y 50, su imagen de pachuco conquistó la pantalla grande, convirtiéndose en un fenómeno que desató tanto admiración como polémica. El público llenaba las salas para verlo cantar, bailar y hacer reír con una energía inagotable. Su manera de moverse en el escenario era distinta a todo lo que se había visto en el cine mexicano. Desparpajada, musical, llena de ritmo, no imitaba a nadie,
era él mismo, y esa autenticidad lo llevó directo a la cima. El éxito lo transformó en una figura internacional. Sus películas cruzaron la frontera, y en Estados Unidos su personaje despertaba curiosidad. Un mexicano que hablaba en Spanglish, que vestía con elegancia exagerada y que no tenía miedo de burlarse de todo. Para muchos era un embajador de una cultura híbrida que empezaba a reclamar espacio. En México, en cambio, la recepción era más ambigua. Mientras millones lo adoraban, sectores conservadores lo acusaban de denigrar la imagen nacional. Ese contraste lo convirtió en un personaje incómodo y fascinante al mismo tiempo. Pero el brillo de la fama traía también sus propias sombras. Tin Tan no era un hombre de disciplina rígida. Su talento fluía de manera natural, pero esa misma espontaneidad le impedía planear con frialdad su carrera. Amaba la música, las fiestas, la bohemia, y esas pasiones empezaron a abrir grietas en su vida personal y profesional. Los estudios lo contrataban porque garantizaba taquilla, pero al mismo tiempo desconfiaban de su carácter impredecible. En la cima, Tin Tan se permitió experimentar. Mezcló el humor con la poesía, la comedia con la crítica social, la música con la parodia. Creó un universo propio en el que cabían desde boleros románticos hasta delirantes sketches de enredos. Esa versatilidad era su sello, pero también un peso. Muchos no sabían cómo encasillarlo. No era solo un cómico, tampoco solo un cantante, ni mucho menos un actor secundario. Era todo eso a la vez, y esa amplitud lo volvía inclasificable. Entre bastidores, sin embargo, la presión aumentaba. Tin Tan era consciente de que su imagen de Pachuco podía agotarse, y buscaba reinventarse constantemente. Esa lucha interna entre lo que el público esperaba y lo que él quería expresar lo llevó a tensiones profundas. Algunos directores lo veían como un genio indomable, otros como un problema que tarde o temprano perdería fuerza. Lo cierto es que, en esos años de gloria, Tin Tan construyó un legado imposible de borrar, canciones inmortales, frases inolvidables y un humor que aún hoy se siente fresco. El esplendor estaba en su punto más alto, pero las primeras fisuras ya comenzaban a notarse. El hombre que hacía reír a millones llevaba dentro una inquietud que no lo dejaba en paz. El brillo de la cima no pudo ocultar las sombras que poco a poco lo envolvían. Tin Tan, el hombre que había hecho reír a todo un país, comenzó a enfrentarse con sus propios demonios. La vida bohemia que lo acompañaba desde joven se intensificó en aquellos años, entre fiestas interminables, noches de música y amistades que no siempre lo llevaban por el mejor camino. Su carácter espontáneo, que tanto seducía en la pantalla, se volvía incontrolable fuera de ella. Los estudios empezaron a mirar con recelo sus excesos. Algunos contratos se complicaron y proyectos importantes se escaparon de sus manos por no cumplir con tiempos o por no ajustarse a las reglas del sistema. Tin Tan seguía siendo un ídolo, pero la industria del cine mexicano ya no era la misma. Nuevos rostros aparecían, nuevas historias conquistaban al público y el estilo pachuco comenzaba a ser visto como un vestigio de otra época. En medio de ese desgaste, llegaron las traiciones. Personas que él consideraba amigos lo dejaron solo en momentos clave, y algunos críticos que antes lo alababan ahora lo acusaban de repetirse, de perder frescura. Tin Tan sintió por primera vez el peso de la soledad en medio del éxito. Había alcanzado la gloria, pero esa gloria se le escapaba entre los dedos, dejando un sabor amargo. La vida personal tampoco fue un refugio estable. Sus amores fueron intensos, apasionados y muchas veces tormentosos. Hubo relaciones marcadas por la incomprensión y por los celos de un hombre que, aunque era amado por multitudes, luchaba por encontrar paz en lo íntimo. Se decía que llevaba consigo una especie de maldición.
un destino inevitable que lo arrastraba entre el triunfo y la desgracia. En los pasillos de los estudios se murmuraba que Tin Tan había escuchado una profecía, que su vida sería corta, intensa, llena de risas hacia afuera, pero de silencios oscuros hacia adentro. Esa mezcla de rumores, traiciones y excesos fue erosionando su figura. Lo que alguna vez había sido símbolo de modernidad y frescura se transformaba ahora en un hombre que luchaba por mantener la chispa encendida. Pero en cada carcajada había un eco de tristeza. En cada canción, un lamento apenas disimulado. La gente lo veía brillar, sin sospechar que detrás de ese brillo comenzaba a formarse una sombra inevitable. La gloria, la traición y la profecía se unían en un punto ciego de su destino. Y Tin Tan, aunque todavía reinaba en el recuerdo popular, ya sentía el peso de un tiempo que no perdona. El ocaso de Tin Tan fue tan doloroso como inevitable. A medida que pasaban los años, su figura de pachuco, que había sido símbolo de modernidad y rebeldía, empezó a verse como un recuerdo de otra época. Los nuevos ídolos del cine y la música ocupaban el lugar que antes había sido suyo, y los productores ya no apostaban con la misma seguridad por sus películas. El público lo seguía amando, pero la industria, siempre cruel, lo empujaba hacia un rincón de nostalgia. En su vida personal, el desgaste se hacía cada vez más visible. Las noches interminables, el cansancio acumulado y los problemas de salud comenzaron a cobrar factura. Ya no era el hombre lleno de energía que podía bailar y cantar durante horas, sino alguien que luchaba contra un cuerpo que se resistía. Aún así, nunca dejó de trabajar. Aparecía en televisión, en proyectos más pequeños, en escenarios que le recordaban quién había sido. Pero detrás de cada aparición se escondía un hombre agotado, que miraba hacia atrás con una mezcla de orgullo y melancolía. La noticia de su partida sorprendió y dolió profundamente al pueblo mexicano. Su final fue recibido como una bofetada de realidad. Aquel que había hecho reír, aquel que había llevado el humor a niveles insospechados, ya no estaba más. Las calles, los cines y los hogares se llenaron de un silencio extraño. Se organizaron homenajes, y en cada uno de ellos se repetía la misma idea. Con él no se iba solo un actor, sino un símbolo de identidad. El día de su funeral, la multitud acompañó su ataúd como si se tratara de un héroe nacional. Flores, canciones y lágrimas se mezclaban en un mismo aire. Era el adiós a un hombre que había representado la frontera, la risa y la tristeza del pueblo. Su partida fue también el inicio de la leyenda, porque Tin Tan dejó de ser únicamente Germán Valdés para convertirse en un mito que todavía respira en cada memoria. La herencia de su arte no se apagó. Sus películas continuaron proyectándose, sus canciones siguieron sonando en las radios, y las nuevas generaciones descubrieron en él algo más que un comediante, un espejo de lo que significa ser mexicano, con todas sus contradicciones. La figura del pachuco, lejos de morir, se transformó en un ícono cultural que ha inspirado a músicos, actores y artistas hasta hoy. Tin Tan se fue, pero en la memoria colectiva permanece vivo. Su risa, su irreverencia y su ternura siguen acompañando a quienes alguna vez lo vieron en la pantalla grande. Y con cada evocación, la pregunta se repite: ¿quién fue realmente el hombre detrás del mito? La vida de Tin Tan fue un guión escrito entre carcajadas y silencios, entre el brillo del reflector y la penumbra de la soledad. Su historia resume la paradoja del artista, amado por multitudes, incomprendido en lo íntimo, celebrado en vida, pero valorado en su verdadera magnitud solo después de su partida. Germán Valdés fue más que un comediante. Fue un símbolo de la frontera,
un puente entre culturas, un espejo donde México se vio reflejado con humor, orgullo y contradicciones. A lo largo de 25 escenas, hemos recorrido su infancia humilde en Ciudad Juárez, su salto inesperado a la fama a través de la radio, la explosión de su figura en el cine, las traiciones que marcaron su camino, las profecías sobre un destino corto y turbulento, y finalmente el adiós que lo convirtió en mito. Cada paso de Tintán estuvo acompañado por la música, el baile y la risa, pero también por la duda, el dolor y la búsqueda constante de identidad. Su legado es inmenso. No se limita a las películas ni a las canciones, sino que vive en la forma en que la cultura mexicana asumió su mestizaje, su hibridez, su capacidad de reírse de sí misma. Tintán enseñó que el humor puede ser resistencia, que la risa puede ser un arma contra la marginación, y que detrás de cada carcajada hay un eco profundo de humanidad. Hoy, al recordarlo, sentimos tanto orgullo como nostalgia. Orgullo por lo que fue capaz de crear, nostalgia por lo que la vida no le permitió alcanzar. Nos queda la certeza de que su figura no ha desaparecido. Está presente en cada pantalla donde se proyectan sus películas, en cada canción que todavía se escucha en la radio, en cada imitación que demuestra que el mito sigue vivo. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde seguimos revelando las historias más intensas de la época de oro del cine mexicano.